Que me cargue, ok. Vamos a empezar con hepatitis entonces. Bueno, empezando, tenemos las hepatitis, todavía las seguimos viendo. eh, Tal vez en la meseta central, pues no con tanta frecuencia, pero siguen siendo eh, de relevancia clínica. Vamos a revisar las que corresponden a las hepatitis de tipo viral. Estas son, como vemos aquí, pues producidas por diferentes tipos de virus. Van a presentar diferentes espectros clínicos. Generalmente también vienen acompañadas o precedidas de esta fase prodrómica, y el curso clínico puede ir desde el evento agudo, como ocurre con la hepatitis viral de tipo A, que es la clásica hepatitis aguda, o los que evolucionan de manera subaguda o crónica, como es el caso de los pacientes con hepatitis B y la C. Y luego pues se han venido agregando algunos otros virus, se han ido agregando letras del abecedario a los nombres de los otros agentes virales que también afectan primariamente el hígado. Entonces ahí tenemos virus A, virus C, virus E, virus G, el virus de la hepatitis D, o sea, el agente delta. Y luego también hay algunos otros virus que eventualmente dentro de su infección sistémica pueden tener afectación del hígado, como la infección por Epstein-Barr, citomegalovirus, algunos enterovirus, el parvovirus B19, el virus herpes 1-2, el 6, el 7, adenovirus, los virus hemorrágicos como el virus del Lassa, el dengue, el ébola, y también está el virus de la fiebre amarilla, que ahorita pues está en, en el panorama el requisito de la vacuna, el virus del sarampión o el de varicela, y así pues varios otros más. Vamos empezando a hablar de algunos aspectos de la hepatitis A. Es producida por el virus de hepatitis A. Este es clasificado como un picornavirus porque es un virus pequeño que contiene ARN. La transmisión es principalmente de tipo entérica, se da por contacto persona a persona o también por contacto fecal oral. Son las vías primordiales o principales de transmisión. La edad de la infección epidemiológicamente se ha encontrado que también varía de acuerdo a la condición socioeconómica de la población. En países en vías del desarrollo, usualmente la infección ocurre en la primera década de la vida, mientras que ya en países desarrollados generalmente se da a edades mayores. Ese es un cuadro ya un cuadro ilustrativo que mostraba la situación, digamos, de los casos reportados en Estados Unidos, y vemos que había una mayor eh, prevalencia, bueno, en este caso es incidencia por casos nuevos reportados en la costa oeste de los Estados Unidos. Acá todo lo que corresponde a los estados de California, Oregon, Washington, y por acá los estados de la costa este, que más bien tienen una muy baja o relativa baja prevalencia de hepatitis A. A nivel mundial también esa es la estimación por países, donde hay países con muy alta prevalencia. Costa Rica. Costa Rica, con todo y todo, pues todavía se mantiene en una zona de alta prevalencia, pero localmente no es tan alta como en el resto de los países de América Central. Pero sí vemos que está México, Guatemala, todo Centroamérica y algunos países acá. eh, Inclusive vemos que
América Central y México y América del Sur, pues tienen una incidencia entre alta, intermedia y alta. Otros países, por el contrario, pues tienen una prevalencia, perdón, baja, como Australia, Estados Unidos, Canadá y países del oeste de Europa. Y muy, muy baja aquí los países nórdicos. En relación con esa epidemiología, algunos datos del país, de Costa Rica, lo que han mostrado, porque esto se hace esta determinación se hace periódicamente a través de las encuestas nacionales de salud. Entonces, cuando se toman datos, también se seleccionan o se toman muestras, se muestrea a la población y se toman muestras de sangre, y ahí es donde determinan la prevalencia de ciertas enfermedades, incluyendo hepatitis A, porque algunos episodios pueden cursar de forma asintomática. Entonces se determina la prevalencia con la determinación de anticuerpos tipo IgG contra el virus de hepatitis A, que eso lo que nos está mostrando es la huella serológica de que el paciente ya estuvo en contacto o tuvo eh, la infección por el virus de hepatitis A. La hepatitis A generalmente cursa o evoluciona de forma aguda. No hay datos que indiquen que siga un curso crónico, o sea, no hay infección a largo plazo. Y también una vez que ha sido infectado con el virus de hepatitis A, no se puede contagiar otra vez. Es decir, los anticuerpos protegen de por vida. Se estima que alrededor de un 15% de las personas que fueron infectadas con el virus de hepatitis A pueden tener síntomas prolongados o una recaída en el periodo siguiente de los 6 a 9 meses posteriores al cuadro agudo. Entonces cursan de forma subaguda, digamos. Pero es importante aquí recordar que en hepatitis A no hay portadores crónicos. Por acá, pues encontramos que los síntomas son mucho más frecuentes en los adultos que en los niños, por eso es que puede pasar desapercibida en algunas ocasiones en niños, pasar como cualquier otra virosis. Puede presentarse con una fase prodrómica, hay cefalea, anorexia o hiporexia, malestar general, náuseas, vómitos, y se puede pensar en este periodo que el paciente de ahí puede ser que puede sentir que algo le cayó mal y pasa por ahí y ya, cursa sin novedad. Ya cuando el paciente inicia con la ictericia es donde eh, clínicamente pues se levanta de manera importante la sospecha clínica de que puede haber una hepatitis. Se acompaña también de fatiga, dolor abdominal, bueno, anorexia y pérdida del apetito, lo mismo. Náuseas, hay más náuseas, hay vómitos, puede haber diarrea y también puede acompañarse también de fiebre. Entonces, como lo vemos, todo esto que está aquí, puede indicar cualquier virosis. El hallazgo o la asociación con la ictericia es lo que ya le indica al clínico de que puede haber compromiso del hígado. Pero por lo demás, puede pasar desapercibido o puede pasarse por alto pensando que es algún otro, algún otro tipo de virus, un virus gastrointestinal, donde el paciente, inclusive como tiene diarrea, se puede pensar que es como les decía, pues alguna otra infección. Los pacientes, sin embargo, pues eventualmente cursan con esa sintomatología. Por lo general, pues se pueden manejar perfectamente en la casa, pero algunos pueden presentar algún tipo de complicación. Pueden desarrollar vómitos incoercibles que llevaría entonces a la deshidratación. Si hay una alteración significativa de la función hepática, puede provocar entonces sangrados por alteración de los factores de coagulación, que son los que más rápidamente se pueden agotar, o donde hay un compromiso importante de la función hepática, desarrollar una encefalopatía hepática por una hepatitis aguda, y el caso extremo de un fallo hepático fulminante, que es muy poco frecuente. Pero sí, un paciente puede evolucionar hacia esta condición y eventualmente morirse por una hepatitis A. Entonces, a veces también no le damos
la relevancia o la importancia requerida, porque es una enfermedad que aunque afortunadamente es muy poco frecuente, el fallo hepático puede presentarse. Entonces, estas son condiciones en las que deberíamos considerar la hospitalización del paciente. Fuera de eso, siempre y cuando el paciente no esté complicado, no esté deshidratado, puede manejarse de manera ambulatoria en su domicilio, manteniendo siempre cuidados de la alimentación, cuidados de que se mantenga hidratado y por lo general, pues el cuadro es autolimitado. El riesgo de infección va a ocurrir o se presenta cuando con los contactos en el hogar con una persona infectada, también, aunque no es la vía primordial, pero por el contacto íntimo, el contacto sexual con personas infectadas, también especialmente niños que viven en zonas con tasas elevadas de hepatitis A o personas que viajan a países donde la hepatitis A es común. También con el mismo sentido acá, en relación con contacto sexual, pues también los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y los usuarios de drogas inyectables y no inyectables. Aunque hepatitis A, repito, no es la vía primordial para contagiarse por vía parenteral, por el uso de agujas, digamos, contaminadas, también tiene una posibilidad. Y también, perdón, antes de pasar a la otra, pues también tiene que ver con sus hábitos sociales o higiénicos, eh, que aumenta el riesgo de contraer una hepatitis A. Las medidas, básicamente el caso de hepatitis A es detectarlo, mantener la sospecha clínica. También se tiene que hacer cuando hay un caso, cuando se detecta un caso, pues hay que hacer un rastreo o un barrido epidemiológico porque está muy, muy relacionado con la contaminación del agua o de alimentos. Entonces, de ahí viene la importancia de conocer el comportamiento epidemiológico de la hepatitis A. Entonces, las medidas de control van a estar basadas en control sanitario con la manipulación adecuada de alimentos, una disposición adecuada de excretas o desechos humanos, junto con las medidas sanitarias, pues el uso e implementación de agua potable está asociado acá. Debería pasar esto para acá para que vaya acorde. Y la implementación del lavado de manos, que ya se ha hablado en muchas instancias a lo largo y en diferentes campos y en diferentes escenarios, ¿verdad? El lavado de manos. Entonces, no solamente en el hospital, sino también en la casa o en la comunidad. Actualmente, la forma de prevención va a ser mediante la vacunación, pero recordemos o mencionemos aquí que eh, la vacuna contra hepatitis A pues no está incluida en el esquema nacional de vacunación. Hay diferentes marcas, la más conocida es Jabrix, que tiene su esquema de aplicación dependiendo de la fuerza o de la concentración de antígenos, de antígeno ELISA que tiene cada una de ellas. Bien, entonces esto es sencillo. Lo que es importante recordar entonces es la presentación clínica y eventuales complicaciones que el paciente puede presentar que deberían llevar a que entonces a ese paciente tenga un cuidado hospitalizado. Tenemos hepatitis B. La hepatitis B es ocasionada por un virus de tipo ADN. Es un virus pequeño también, no tan pequeño como el de la hepatitis A. En promedio se estima que mide 42 nanómetros y de él se han identificado varios antígenos que también sirven para el seguimiento epidemiológico. Se encuentran aquí entonces el antígeno superficie que va a ser de mucha relevancia o mucha importancia. Es el antígeno de core, el antígeno E y luego también están el ADN viral o que se puede obtener. Esos son básicamente los antígenos, pero se puede identificar el virus eh, mediante ADN o la reacción en cadena polimerasa. Este virus se vino descubriendo a finales del siglo pasado, es decir, por allá de los años 70,
Mientras que, por ejemplo, aunque el virus de hepatitis A se descubrió también recientemente, la hepatitis A se reconoce en la clínica desde los tiempos de Hipócrates. Hepatitis en general. Pero ya luego eh, se reconoció un patrón de transmisión que era diferente y se empezó a sospechar que pudiera tener algún otro agente etiológico. Y fue cuando determinaron y describieron los medios de transmisión del virus de hepatitis B. Luego ya de su descubrimiento, se asoció entonces principalmente a el contacto con derivados sanguíneos o fluidos corporales de personas que son positivas al antígeno en superficie, es decir, a portadores crónicos, generalmente. Durante el episodio de hepatitis B aguda, pues también la persona puede contagiarlo, pero lo más común es el contacto con secreciones o sangre de personas portadores crónicos. También aquí viene el concepto de el compartir agujas, las transfusiones sanguíneas y también por contacto sexual. Además, la forma o la vía más común en la que se adquiere el virus y aumenta las probabilidades de convertirse en portador crónico es por la transmisión vertical madre-hijo. Esa es una fotografía electrónica del retículo endotelial de un hepatocito donde se visualizan los virus de hepatitis B. También hay diferentes, epidemiológicamente, también hay diferentes zonas a nivel mundial que describen la prevalencia del virus de hepatitis B. Son tres zonas de baja prevalencia, alta prevalencia y la intermedia. Se estima que una población tiene una baja prevalencia de hepatitis B cuando menos del 2% de la población es portadora del virus de hepatitis B. En este, en este En este grupo se encuentran Estados Unidos, Canadá, países de Europa Occidental, Australia. Casualmente, pues de los primeros países eso es los porcentajes actuales. El primer país donde se empezó a hablar del virus de hepatitis B justamente fue en Australia. Por eso se le denonimó, perdón, se le puso el nombre primero de antígeno Australia a ese antígeno que correspondió posteriormente al antígeno en superficie de la hepatitis B. Los países con alta prevalencia, donde hay un 8% o más de la población portadora del virus de hepatitis B, entonces son países con prevalencia alta. Entonces aquí se encuentran China, el sureste de Asia, los países de Europa del Este, incluyendo los antiguos países de la Unión Soviética, África, la Amazonia, Caribe, las islas del Pacífico. Y lo que está en medio, pues son grupos de países donde la prevalencia anda entre un 2 y un 7%. Ese es más o menos un mapa ilustrativo también, donde bien tenemos los colores, países con alta prevalencia, 8% o más de población portadora, luego los de la zona intermedia y luego los de prevalencia baja, que son los que están en este caso en azul. De manera interesante, pues hay que mencionar que, digamos, el número de infecciones nuevas ha venido disminuyendo desde la década de los 80. Aquí, inclusive, ya la reducción probablemente ha sido muchísimo mayor luego del momento actual. Las tasas más altas actualmente de la enfermedad se presentan en adultos y adultos jóvenes y la mayor disminución de la enfermedad se ha presentado eh, por la reducción en la incidencia en niños y adolescentes debido a la vacunación periódica contra hepatitis B. Esta vacuna, eh, después del descubrimiento del virus de hepatitis B y viendo y conociendo su comportamiento epidemiológico y las probabilidades de evolucionar a un portador crónico y desarrollar hepatopatía crónica, entonces los investigadores iniciaron, digamos, los estudios para desarrollar una vacuna que fuera segura, que fuera eficaz.
Entonces, esta vacuna salió al mercado más o menos por ahí de 1985, 86, por ahí, y, eh, y ya se aplica de manera sistemática con tal que en la población joven es donde se ha visto esta mayor reducción de presentación de la enfermedad. En Estados Unidos, alrededor de 1.25 millones de estadounidenses tienen la infección crónica, de los cuales entre un 20 y un 30% adquirieron esa infección durante la niñez, porque es el periodo de mayor susceptibilidad y de mayor riesgo para convertirse en portador crónico, sobre todo si la infección se adquiere en el periodo perinatal o al nacimiento. Yo siempre les comento que aquí en Costa Rica hubo dos grupos de población, dos áreas en las que se empezaron a ver casos eh, se detectaron, digamos, casos de cáncer de hígado en adultos jóvenes, muy jóvenes, entre los 20 y los 25 años de edad. Y se les asoció o se les encontró que también estas personas eran portadoras del virus de hepatitis B. Y ellos lo adquirieron entonces de sus madres al momento del nacimiento. Por eso es que se diseñó el plan piloto para iniciar con vacunación, especialmente en la zona adscrita al Hospital de Pérez Celedón. Entonces ahí en el servicio de pediatría, pues se empezó este plan y luego ya se generalizó y se universalizó para su aplicación sistemática a toda la población, eliminando entonces de esa forma, en la medida de lo posible, pues la vía de contagio que lleva un riesgo mayor de convertirse en portadores crónicos. La infección crónica, hablando de esto entonces, se encuentra que el 90% de los niños que se infectan durante el parto ocurre, o sea, hay un 90% de probabilidades. Esto baja a un 30% para los niños que se infectan entre 1 a 5 años, y después de los 5 años la evolución crónica baja a un 6%. Pero vemos que no es un número despreciable tampoco. Por lo por lo que es necesario pues mantenerlos o tener un esquema completo de vacunación contra hepatitis B. La hepatitis B puede evolucionar desde un espectro asintomático como portador crónico únicamente, pero también pueden desarrollar enfermedad hepática crónica, o sea, hepatopatía crónica, que puede ocurrir entre un 15 hasta un 25% de las personas que son portadores crónicos del virus de hepatitis B. Entonces también, pues ahí es un porcentaje bastante considerable. Y de esos pacientes eh, que tienen hepatopatía crónica por hepatitis B, andan entre un 10 a un 40% pueden eventualmente desarrollar cáncer de hígado, porque el virus de hepatitis B es un virus carcinogénico. Eso se vio casualmente en los estudios epidemiológicos que se dieron aquí, que se desarrollaron aquí en Costa Rica, y pues también es parte de la relevancia que tiene la protección, la detección clínica, serológica y también la implementación de la vacuna. Es un cuadro, la hepatitis B puede cursar también de forma asintomática. Los signos y síntomas son menos comunes en niños que en adultos, igual que muy parecido a hepatitis A. También el paciente va a presentarse con ictericia, fatiga, dolor abdominal, náusea, vómito, pérdida de apetito, pero se puede acompañar de artralgias. Y eventualmente el virus de hepatitis B también puede provocar no solamente dolor, sino inflamación. Puede provocar artritis y se le ha visto involucrado también en otros procesos, como por ejemplo glomerulonefritis. ¿Cuáles son las personas que tienen riesgo de adquirir la hepatitis B? Personas con múltiples compañeros sexuales o que ya han sido diagnosticados con una enfermedad de transmisión sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, igual en el mismo escenario, contacto sexual con personas infectadas. Aquí todo esto está dentro del mismo rubro, digamos, los usuarios de drogas inyectables, y también hay un riesgo
mayor en los contactos en el hogar cuando una persona convive con una persona con infección crónica con el virus de hepatitis B. El pri- el- la primera noción que se tuvo de que había algún virus que estaba afectando a estas personas, cuando todavía no se conocía el virus de hepatitis B, justamente ocurrió en las clínicas de atención de infecciones de transmisión sexual, porque entonces algunos de ellos evolucionaban y presentaban un tipo de hepatitis, y ahí es donde se empezó a asociar como una hepatitis transmitida por derivados sanguíneos o por contacto, lo que se llama en inglés blood-borne, relacionada entonces con el contacto con derivados sanguíneos. Eh, Ahí hay otros eventos históricos, tal vez eso lo pueden leer y lo pueden repasar en el capítulo que yo les dejo de consulta o de lectura en la carpeta de archivos. Ahí viene un poquito también, se habla digamos, de cuál ha sido la evolución un poquito histórica tal vez de hepatitis B. Y entonces por eso se reconocieron dos patrones. Uno que estaba íntimamente al contacto con agua o alimentos contaminados, la foodborne, y otra que está relacionada con derivados sanguíneos, que es la bloodborne. Entonces, ya posteriormente se logró identificar al virus de hepatitis B y ya se reconoció cuáles eran sus vías principales de transmisión. También, como ya vimos, los niños que nacen de madres portadoras al virus de hepatitis B, también los niños o inmigrantes de zonas o de áreas geográficas que tienen tasas elevadas, riesgo también para trabajadores de salud, seguridad pública y los pacientes con hemodiálisis, porque van a estar frecuentemente o constantemente expuestos a transfusiones o a derivados sanguíneos. Entonces, pues ahí también tiene un riesgo. Este grupo de pacientes en el momento actual tienen, según los estudios epidemiológicos, también tienen un riesgo mayor, pues, lógicamente por los procedimientos a los que se les somete de infección por el virus de hepatitis C, que también tiene vías de transmisión semejantes al del virus B, el virus de hepatitis C. ¿De dónde vino? Ah, bueno, perdón, para seguir aquí hablando de la hepatitis B, para no desviarme. Entonces, la vacuna de hepatitis B es la que ofrece en el momento actual la mejor protección. También, pues, el uso del condón en las relaciones sexuales. Y durante el embarazo es necesario y estamos obligados a pedirle una prueba para detectar hepatitis B. Entonces ya forma parte de los exámenes de rutina que se tienen que hacer durante el control prenatal para identificar aquellas madres que son portadoras crónicas, porque entonces a los niños que nacen de estas madres se les debe aplicar tanto la vacuna como la inmunoglobulina específica contra hepatitis B. La norma internacional dice que en un plazo de la vacuna ya sabemos que se le pone al momento del nacimiento, ahí no hay problema. Pero la inmunoglobulina, en buena teoría, debería ser en las primeras 12 horas después del nacimiento. Ya los lineamientos que nos mandaron del Hospital de Niños nos han permitido tener un periodo, digamos, de prudencial de hasta 5 días. No vamos a dejar que pasen tantos días, pero es más o menos para poder resolver la logística de conseguir la inmunoglobulina si es que el hospital no la tuviera en ese momento. La caja sí la tiene, pero a veces no está tan fácilmente disponible. Entonces hay que mandarla a conseguir a algún otro centro hospitalario. Por eso es que se brinda una ventana de 5 días por lo menos para colocarle la inmunoglobulina. También otro aspecto importante, pues es de que no use drogas, y si lo hace, pues tratar de dejar de hacerlo y eh, matricularse en un programa de rehabilitación o de tratamiento. Y si definitivamente no puede dejar de usar drogas, estas son recomendaciones que usa el Centro de Control de Enfermedades. Entonces, si no puede dejar de usar drogas, pues entonces use sus propias agujas, jeringuillas, y no comparta para evitar ya sea que se contagie usted o contagie a otras personas.
y vacunarse pues contra hepatitis A y hepatitis B. Tampoco comparta artículos de cuidado personal que puedan tener sangre y evalúe los riesgos contra su salud si está pensando en hacerse un tatuaje o una perforación corporal. También, pues, las personas que han tenido hepatitis B, pues, no son candidatos a donación de sangre u órganos. Y también a nivel laboral, pues, tener cuidado. Debemos estar vacunados contra hepatitis B y manejar de manera prudente y adecuado los punzocortantes. No solamente para no accidentarnos nosotros, sino también para evitar accidentes con el resto del personal de apoyo que maneja desechos hospitalarios. Entonces aquí tiene que ver mucho con las medidas de control también epidemiológico. Conocer la vía de transmisión, pues para evitar estas formas y tener en cuenta que también puede ser una infección que puede más bien cursar de forma subclínica o asintomática. Por eso es que se tiene que hacer un rastreo serológico, porque algunas personas pudieron haber tenido la enfermedad sin haberse dado cuenta y se detecta solamente eh, con las pruebas serológicas. El anticuerpo que se busca, el anticuerpo, primero se determina si la persona tiene antígeno en superficie positivo. Esa es la prueba primaria, que es el rastreo o el tamizaje que se le hace a las muestras de los de donadores de sangre. Casualmente ahí en el banco de sangre, a pesar de que a las personas se les hace un cuestionario y de ahí ese es un primer screening o un primer tamizaje para detectar quiénes pueden ser candidatos a ser donadores y quiénes no. Ahí hay una primera área de descarte. Y como lo dijo un personaje en un programa famoso de televisión, la gente miente, las las pruebas no. Entonces, una persona con la buena voluntad, se le reconoce que quiere ir a donar sangre, va y se presenta al banco y dice que nunca ha tenido hepatitis, que solamente ha tenido una pareja sexual, que nunca ha sido diagnosticado con alguna enfermedad de transmisión sexual, eh, que no usa drogas, etcétera, etcétera. Y cuando le hacen los estudios de control, pues sale con alguna de estas, ¿verdad? Ahí se han detectado pacientes con hepatitis B, se les ha detectado también la prueba del BDRL y algunos también con la prueba de la ELISA para el VIH, entre algunas de las que se tienen que detectar, porque la transmisión puede ser por contacto sanguíneo. Entonces, eso también va dirigido al uso de productos o derivados sanguíneos seguros, porque saliéndome un poquito del tema, pero que tiene que ver porque son los mismos medios de transmisión de hepatitis B, es comparable también con el VIH por sus, eh, como les decía, por sus medios de transmisión. Un grupo de pacientes se infectaron con el VIH porque no se conocía a ese momento, se infectaron con VIH por recibir derivados sanguíneos, pacientes hemofílicos, por ejemplo. Entonces, eso aclaraba, digamos, o ponía en el escenario, pues, esta vía de transmisión eh, del virus. Un poquito, pues, vamos a ver, lo que les quería comentar. Ah, bueno, sí, en relación ya no hablo ya en detalle de hepatitis C, pero aquí me sirve el cuadro que sigue, porque entonces aquí se resumen algunos aspectos eh, que caracterizan a la hepatitis A y hepatitis B. Entonces, por muchos años, pues se tenía esa división nada más, ¿verdad? Reconociendo que tienen un patrón un patrón de transmisión diferenciado. El periodo de incubación, pues también, aunque puede coincidir, pero es más corto en el virus de hepatitis A. El virus de hepatitis B puede tener un periodo de incubación más largo. Las pruebas serológicas, como les decía, aquí específicamente son los anticuerpos anti-hepatitis A
que son los que hacen, por ejemplo, en el banco de sangre para el rastreo. Pero con hepatitis B hay varios antígenos que se identificaron y también los respectivos anticuerpos. Y con eso se puede hacer un patrón, se puede establecer también un patrón epidemiológico. Yo les voy a dejar, esto es sencillo, y yo les voy a dejar un cuadro de interpretación de pruebas serológicas para hepatitis B. Entonces, para tenerlo ahí como de consulta o de referencia, eh, pero también tiene su lógica. Entonces, recordando que, por ejemplo, cuando hay infección aguda, generalmente se logran detectar todos los antígenos. Posteriormente, el organismo y el sistema inmunológico logra fabricar anticuerpos neutralizantes o protectores, en este caso contra perdón, contra el antígeno de superficie y el antígeno de core. La imposibilidad que tenga una persona de desarrollar esos anticuerpos contra antígenos de superficie es lo que convierte a esa persona entonces en portador crónico, porque el virus se sigue replicando activamente en el hígado y constantemente va a estar liberando antígenos de superficie, que es lo que se detecta en sangre. Entonces por ahí viene el asunto. Los anticuerpos protectores se desarrollan contra el antígeno de superficie que terminan neutralizando el virus y entonces ya en ese caso, pues la persona se considera protegida o si tuvo la infección, se considera curada de la hepatitis B. En evolución había, para meternos un poquito con el virus de hepatitis C y luego la hepatitis E, había un grupo de pacientes que presentaban clínica de hepatitis, pero cuando se les hacían pruebas serológicas no se identificaba ni el virus A ni el virus B. Entonces, esos pacientes eran diagnosticados como hepatitis no A, no B. Y dentro de ese mismo patrón, esos pacientes en los que no se identificaban virus, eh, se planteaba o se suponía la posibilidad, digamos, que sí pudiera haber un virus involucrado. Pero entonces también había dos patrones. Uno que se parecía al virus A, que era de predominio entérico o fecal oral, y también una transmisión parenteral parecido al del virus B. Ahí fue donde, de hecho aquí en Costa Rica, yo siempre les hago la mención, había un instituto de investigación afiliado a la Universidad del Estado de Luisiana. Funcionaba dentro del campus de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Medicina. Funcionaba hasta hace algunos años. Y ahí entonces se mandaban estas pruebas, porque pues Costa Rica tenía mucho interés por el patrón epidemiológico que había aquí de distribución de las hepatitis. Y de hecho, pues fue uno de los países fuera de Estados Unidos, eh, de los primeros países donde se empezó a aplicar ya vacuna de hepatitis A, perdón, hepatitis B, creo, ¿verdad? Eso es una apreciación por el plan piloto que se desarrolló específicamente en el hospital de Pérez Celedón, en el Escalante Pradilla. Pero bueno, eso es, como dicen algunas fuentes, está pendiente de, de corroborar o confirmar. Pero sí, el hecho es que Costa Rica, pues con su plan, con sus programas de vacunación, pues siempre ha tenido eh, un poquito, pues, la iniciativa y la pauta de introducir ciertas vacunas. El asunto es que ya posiblemente se identificó al virus C, ya se le reconoció como agente etiológico relacionado con hepatopatía crónica, que también eventualmente puede ser carcinogénico y también se da la condición de portador crónico. Entonces, en eso se parece al virus B. Sin embargo, es un virus de tipo ARN. Entonces, por eso es que definitivamente es otro tipo de virus. Pero se parece en su comportamiento epidemiológico al virus B. Y que seguían quedando entonces aquellos pacientes que tenían una transmisión enteral y ya posteriormente se descubrió el virus E, que lo están reclasificando actualmente dentro de aquí lo mencionan como los semejante al agente Norwalk que ocasiona gastroenteritis agudas.
Los Norwalk son los que se conocen ahora como los norovirus. Entonces, se plantea que el virus E está emparentado filogenéticamente con esta familia. El virus de hepatitis C tiene un curso también, digo, una forma de transmisión tipo entérica. Pueden darse brotes epidémicos o también comportarse de forma endémica. Un periodo de incubación es un poquito semejante, ¿verdad? Tal vez un poquito más prolongado que el del virus A. Y aquí lo importante es que cuando la infección ocurre durante el embarazo, si hay un riesgo mayor de presentar, de que las pacientes presenten fallo hepático. No existe, aquí dice poco común, porque sí hay una posibilidad de que evolucione a una hepatopatía crónica. Sin embargo, no se da la condición de portador crónico ni tampoco es carcinogénico. Entonces aquí hay algunos datos, algunos detalles que lo pueden diferenciar de una hepatitis o del virus de hepatitis A. Y se han venido agregando otras letras. Entonces ahí hay un artículo también que había leído hace un tiempo, ¿verdad? El ABC de las hepatitis. ¿Qué hay nuevo? ¿Qué hay más? Porque entonces ya como se han venido agregando letras, la C, la y creo que la G también. Aquí no hablamos del virus D o del agente delta, porque el agente delta funciona o trabaja como un virión o como un parásito del virus B. Entonces, indirectamente, controlando la transmisión y la infección por el virus de hepatitis B, se controla directamente también la infección por el agente delta. Entonces, de eso no hablamos mucho, porque entonces ya el control de esto pues lleva a un control automático del otro agente. Entonces, aquí lo importante tal vez es recordar las medidas de control y de seguimiento epidemiológico para para las dos hepatitis, tanto la A como la B. De hecho, son las contra las que hay vacunas disponibles en este momento. No hay vacuna contra hepatitis C, no hay vacuna contra hepatitis E. ¿Y qué otro aspecto? Ah, bueno, las medidas de prevención, especialmente en el recién nacido, que hijo de madre portadora del virus de hepatitis B. Entonces, eso es como que también, pues, dos aspectos para recordar y para tener en cuenta en este tema. ¿Preguntas? De momento no, Doc. Ok. Bueno, entonces voy a hacer una pequeña pausa en la grabación para que quede en dos segmentos separados y continuamos con el otro tema.